Radio El Prado, la primera radio del Ecuador. Diosito, eso estará aceptado por Monseñor. Eso parece cosa del demonio. Pero si él mismo acaba de bendecir. ¿Qué busca? A las personitas que están hablando ahí adentro. No, no hay ninguna persona. El sonido llega a través de ondas radiofónicas. Por eso podemos escuchar. Son los avances de la ciencia. Con ustedes, la voz de doña Judith Olivos, León de Cordobés. Hoy iniciamos nuestra programación con una invitada muy especial, la maestra Amelia Gallegos Díaz, quien nos va a hablar sobre la historia de Riobamba. En Riobamba sucedieron muchas cosas por primera vez. Por ejemplo, se levantó la primera iglesia católica, que es la Valvanera, en el año 1534. En Colta. Asimismo, aquí se dio la primera fundación de Quito. Pero el nombre Quito ya existía, porque a todo lo que ahora es Ecuador, el padre Juan de Velasco lo llamó Reino de Quito. De los Quitos. Lo que se dio aquí fue la primera fundación española de Quito. Fundación Española de Quito. Pero, ¿cuánto hasta aquí? Riobamba acá. No entiendo. Es que en 1797 sucedió un terrible terremoto. Y desde ahí se trasladó la ciudad a donde está ahora. Entiendo que en la época colonial hubo un personaje que se ha convertido en leyenda. De hecho, el escudo de Riobamba tiene una cabeza en el extremo inferior. El luterano. Soy Silverio Luther. Llegué allá por 1571 o 1575. ¿Qué más da? Lo cierto es que llegué a estas tierras habitadas por gente miserablemente ultrajada. Mi cabeza extranjera no podía entender el horror, la barbarie y el esplendor de los Andes, todo mezclado al mismo tiempo. No pensé más y me quedé aquí para siempre, enamorado del Chimborazo y con un solo propósito, hacer algo por esta gente relegada a la más inhumana miseria. Y así fue. No resultó difícil hacerme amigo, pues ellos necesitaban justamente eso que yo les podía dar, mis conocimientos en medicina. Sibelius Luther es un hombre que no viene a confesarse, no comulga ni viene a misa. Además, se atreve a hacer prácticas de alquimia en los indios. Él nos ha curado de verdad, es un gran médico. Pero, ¿cómo le puedo decir eso al obispo si me puede hacer quemar vivo por contradecirle? Seguramente está haciendo hechicerías para convertirlos en hijos del demonio. Es que este nombre Luther se parece mucho a Lutero. Bien podría ser hermano de Martín Lutero. ¿Y saben ustedes quién es este hombre? Era un sacerdote que renegó de la Santísima Iglesia Católica y ahora ha creado una secta de adoración al demonio. Lutero ciertamente no fue ningún satánico, sino que sacudió a la Iglesia Católica al poner en evidencia el tremendo negocio que hacía, cobrando los diezmos a la gente que cada día empobrecía más con el abuso de las curas. Por otra parte, de ninguna manera se puede comprobar la relación familiar de Sibelius Luther con Lutero, pero para el obispo Montalbán resultaba muy conveniente confundir a sus feligreses con el fin de quitar del camino a la única persona que se preocupaba por el bienestar de los indígenas. Este luterano está pidiendo comida a la gente. No era verdad, la gente le daba lo poco que tenía
en agradecimiento por sus atenciones médicas. Pero lo peor de todo es que no pide como cualquier mendigo, con las palabras correctas. Por el amor de Dios. Queda terminantemente prohibido darle ningún alimento a este hombre, ni comprado, ni fiado, peor aún, regalado. Quien incumpla será renegado a la excomunión. Esto significaba quitarle a la gente su calidad de cristiano y significaba también que en cualquier momento se podía juzgar bajo las normas de la Santa Inquisición por cualquier cosa. Esto implicaría una tortura inmisericordia y la muerte en una hoguera donde se ataba a la persona a un tronco y se le quemaba con leña verde. La muerte podía tardar hasta 6 horas. Como no podía comer, estaba anémico e indignado. Y el día de San Pedro, cuando el obispo levantó la hostia, entré a la iglesia y quise cortarle la mano, porque no era digno de sostener ese símbolo sagrado. Ya no volverás a ultrajarme ni a consagrar con esa mano maldita. Inmediatamente, con el pretexto de que era un acto de herejía, los guardias le clavaron sus espadas y quedó muerto en plena iglesia. Pero no sangró. Cuando lo sacaron a la plaza y tiraron su cuerpo, corrió sangre por todos lados. ¡Milagro! ¡Milagro! Dios no ha querido que la iglesia se mancille con esa sangre maldita. Sangre maldita, malditos de ellos que lo condenaron a la miseria y luego a la muerte. El presidente de la Real Audiencia de Quito, don López Díez Aos de Armendáriz, ordenó que el cadáver del sacrílego fuera colgado en la horca durante un día. Ordenó además que su lengua fuese arrancada y arrojada a los perros. Su cuerpo finalmente debía ser quemado por hechicería, herejía y sacrilegio. Pero eso no fue todo. Además, el obispo envió una carta al rey de España ufanándose de haber acabado con los ateos. El rey mandó hacer un escudo donde unas espadas cruzadas se posaban sobre una cabeza humana. No es bonito tener un escudo que representa la opresión a los más débiles. Nosotros fuimos a recoger sus cenizas y las colocamos junto a la laguna de Colta para que el espíritu de nuestro Padre Blanco nunca nos abandone. Porque lo seguiremos queriendo, aunque pasen los siglos, y no aceptaremos las calumnias que dice la historia oficial sobre él. Es una historia muy triste que nos muestra el dolor de nuestros antepasados. Pero no olvidemos que también Riobamba es la cuna de grandes genios como Pedro Vicente Maldonado. Yo soy Pedro Vicente Maldonado. Nací el 24 de noviembre de 1704 en Riobamba, en la Real Audiencia de Quito. Desde joven sentí una gran pasión por la ciencia, lo que me llevó a estudiar en el Colegio Jesuita San Luis de Quito. Con mis esfuerzos logré abrir un camino entre Quito y Esmeralda para mejorar el comercio colonial. Además, tracé la Carta Geográfica de Quito, el primer mapa de estas tierras, para lo cual tuve que recorrer palmo a palmo el territorio. Este trabajo fue apreciado en la Real Academia de Ciencias de
Parlez-vous? Monsieur, bon appétit. Muchas gracias, pero no podemos pararle. No hay presupuesto. Yo soy la solución. Yo tengo plata, dinero, whisky. Y la misión emprendió el camino por valles, por prados, por grandes ríos, por montañas, grandes montañas. A esos franceses. Si no es un purito. En busca de la medición. Al terminar la misión, Godín quedó como profesor en Quito. Y en esos iros y venires conoció a una niña de la nobleza llamada Isabel Gran Mesón, con quien se casó. Cuando esta guagua cumplió los 14 años. Él pudo dedicarse a las investigaciones y ser un gran científico gracias al dinero de Chaviquita, que financiaba todas sus locuras. Sin embargo, un día, la Condamine invitó a Godín a una nueva misión. Y se despidió de Isabel con la promesa de un pronto regreso. Pero en ese tiempo, Godín recibió la noticia de la muerte de su padre y decidió volver a Francia. Para ello, ingresó a la Guayana Francesa a través de la selva amazónica con el fin de comprobar si el camino era seguro para el posterior viaje de su esposa e hijos y salir desde allí a Francia. Cuando Godín intentó regresar a Riobamba, las autoridades francesas y españolas no le permitieron circular por los territorios de la Guayana, por lo que no pudo regresar durante 14 años, rogando a las autoridades francesas para que intercambiaran. Finalmente le dieron un barco para reunirse con Isabel y sus hijos, pero Godín ya no confiaba en nadie y abandonó el barco. En todos estos años, Isabel no recibía sus cartas y sus hijos murieron por viruela. Un día recibió la noticia que había un barco que la esperaba en el Amazonas para llevarle a Guayana. Por su parte, se adelantó a encontrar el barco. Entonces ella, muy entusiasmada, armó su pequeño equipaje junto a unas cuantas personas que le acompañaron. Así, el 1 de octubre de 1769 fueron a buscar Isabel, su sirviente Joachim, los dos hermanos de Isabel, Antoine Eugenio Gran Mesón, su sobrino Isabel de 10 años, Joachim, 3 criados, Rosa, Elvia y Eloy, 31 indígenas y 3 franceses. Emprendieron el camino por valles, por prados, por montañas, inmensas montañas,
ríos, por inmensos ríos, por caminos culebreros, selvas y bosques. A los 9 días, las terribles condiciones del viaje cobraron sus primeras víctimas, por accidentes, por picaduras de insectos infectados y por cansancio, uno a uno fueron muriendo. Isabel vagó por la selva en busca de ayuda, llena de enfermedades y tristezas, por 9 días. Como no encontraron los cadáveres, la dieron por muerta. Pero unos indígenas le ayudaron a llegar al barco y por fin, el 22 de julio de 1770, Isabel y Jean se reencontraron en la ciudad de Oyapoc después de más de 20 años de separación. Permanecieron en Cayena durante algunos años. El 21 de abril de 1773, Isabel, su marido y su padre llegaron a Francia. Otro personaje que pasó por nuestras tierras fue nada más y nada menos que Simón Bolívar. Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Suelo cubierto de muertos con dignidad. Simón Bolívar, he vivido en las memorias. El tiempo, Simón, Simón Bolívar, razón del pueblo profunda, antes que todo se hunda, vamos de nuevo, Simón, Simón Bolívar, Simón, en el sur la voz amiga es la voz que José Artigas, que también tenía razón. Arrebatado por la violencia y un espíritu desconocido, para mí que me parecía divino, dejé atrás las huellas del Humboldt, empañado los cristales eternos que circuyen al Chimborazo. Absorto, hierto, por decirlo así, quedé exánime largo tiempo, tendido sobre aquel inmenso diamante que me servía de lecho. En fin, la tremenda voz de Colombia me grita, resucito, me incorporo. Abro con mis propias manos mis pesados párpados, vuelvo a ser hombre y escribo en mi delirio. General, es un placer tenerlo en Calvi. Esta humilde hacienda va a pasar a la historia por su llegada. Me he alojado en muchos lujosos lugares, pero aquí, con las atenciones que ustedes me han brindado, me
Entonces, general, desde hoy esta hacienda se llamará Palacio Real en su honor. ¡Palacio Real! Actualmente dicha hacienda es una comunidad que conserva ese nombre para no olvidar jamás que el general Simón Bolívar estuvo ahí. Y por otro lugar, la conocida Casa de Bolívar en el centro de la ciudad. Se dice que en noches de luna llena se escuchan sus pasos y los pasos de sus oficiales, como si planificaran sus campañas. ¡Y almohada! En este espacio artístico hoy hacemos un homenaje al pasillo. Uno que tiene una historia muy controversial es la canción Rebeldía del riobambeño Ángel Leonidas Araujo Chiriboga, que escuchamos a continuación. Señor, no estoy conforme con mi suerte, ni con la dura ley que has decretado, pues no hay una razón bastante fuerte para que me hayas hecho desgraciado. De tremenda herejía, empezando por el nombre. La canción no puede llamarse rebeldía, pues como buenos cristianos no podemos ser rebeldes ante los designios de Dios. No estoy conforme con mi suerte, no estoy conforme. Un buen cristiano se conforma con lo que le toque. Te he pedido justicia, te he pedido que aplaques mi dolor, tal vez mi pena, y no has querido oírme o no has podido revocar tu sentencia en mi condena, revocar tu sentencia en mi condena. No puede reclamarle a Dios. Él, en su infinita sabiduría, sabe lo que hace. Si le pesa, es porque no entiende el santo sacrificio divino. Casi nada te debo, no me queda sino un dolor inmensamente triste. Ya saldaré mis cuentas cuando muera, devolverte la vida que me diste, devolverte la vida que me diste. ¿Que va a devolver la vida dada por el Santísimo? ¿Qué está insinuando? ¿Que cualquier persona puede decidir cuándo morir? ¿Acaso necesita el suicidio? Sépase que ese es el peor pecado que se puede cometer. Soberbio, quejumbroso, maligno. No permitiré que mis peligreses se condenen a la llama eterna. Les prohíbo terminantemente escuchar, cantar y peor aún, aplaudir semejante abominación, so pena de excomunión. He dicho. Esta sentencia de Monseñor Carlos María de la Torre, que más tarde se convertiría en el primer cardenal del Ecuador, asustó a la población, pero por un ratito, pues ya estábamos en pleno siglo XX. Señor, no estoy conforme con mi suerte, ni con la dura ley que has decretado, pues no hay una razón bastante fuerte
Monseñor Leonidas Proaño, el obispo de los pobres. Recuerdo que mi abuelita aprendió a leer y a escribir en las escuelas radiofónicas que él creó. Hasta ahora conservo los módulos con los que ella estudiaba. Sí, desde que él empezó el seminario, estaba interesado por los sectores más empobrecidos. Él consideraba que la iglesia debía abrir sus puertas a todas las personas. Cuando llegó a Riobamba, se encontró con que la gente rica tenía un horario para las misas, mientras que la gente más pobre, como los indígenas, tenían otro horario, como si todavía en el siglo XX se hubiera estado en la época colonial. Indignado, convocó a misa sin distingo alguno, pero esa manera de ver a todos por igual le provocó mucho rechazo de los ricos. Mostró ante la opinión pública cómo la iglesia era una de las terratenientes, pero mostró que además la iglesia pertenecía a parte de las castas que formaban. ¡Ay, Virgen Santísima! ¿Y eso se considera malo o qué? El comunismo busca que todo sea comunitario, por lo tanto, promueve un gobierno del pueblo para el pueblo. Aunque Monseñor no manifestaba una posición política partidista, siempre hablaba de una correcta distribución de la riqueza por parte del Estado. Por eso el odio de los hacendados. Padre nuestro que subas a diario, en la piel del viajante el sustento. Padre nuestro que subas a diario, en la piel del viajante el sustento. Que a ninguno le falte el trabajo, que el pan es más pan cuando hubo el esfuerzo. Que a ninguno le falte el trabajo, que el pan es más pan cuando hubo el esfuerzo. Él fundó el movimiento Juventud Obrera Católica, mostrando preocupación por otro sector de la sociedad, como eran los jóvenes trabajadores. Mi mamá me dijo que en las comunidades le llamaban el taito obispo. Se ponía poncho y no le gustaba usar las vestimentas lujosas que acostumbraban los obispos. Se quedaba en el campo y se preocupaba por los problemas de la gente. Mostró ante la opinión pública cómo la iglesia era una de las grandes terratenientes. Por eso parceló las haciendas de las que la iglesia a lo largo del tiempo se adueñó y las entregó a cientos de campesinos para que el fruto de su trabajo sea para su bienestar y no para enriquecer a otros. Eso se conoció como la Revolución de los Ponchos. Los indígenas exigieron a los terratenientes los derechos sobre las tierras que ellos trabajaban. Es que las luchas por la dignidad indígena han durado muchos siglos y todavía no podemos erradicar el racismo dentro de nuestro país. Es que a veces no tienen forma, todo quieren a la brava. ¿Y la forma en que han sido dominados a lo largo del tiempo es bonita? Yo solo digo lo que dicen los noticieros. Entonces apaguen la televisión y vean la realidad. Volviendo a Monseñor Proaño, él fue uno de los gestores para que 40 obispos en el Vaticano firmaran el Pacto de las Catacumbas, que comprometía a los sacerdotes a que vivan en forma austera, sin lujos. Además optó por desprenderse de sus atuendos episcopales y usar el poncho, al que le dio el carácter de ornamento bienaventurado. Eso influyó en toda Latinoamérica, de tal manera que dio nacimiento a la teología de la liberación. Y los sacerdotes seguidores de esta teología de la liberación siempre han estado junto al pueblo. Por toda su lucha, Monseñor Leonidas Proaño tuvo una nominación al Premio Nobel de la Paz. Pero como los grandes empresarios del país, adivinen quiénes se pusieron. Monseñor nació en Ibarra en 1910 y falleció en Quito en 1988, pero su inmensa obra se desarrolló en Riobamba. Por eso es un personaje